El título de la sesión de hoy, Unidad Regional de Disfagia, nos lo va a presentar Juan David, R4 de Otorrino, está María Teresa, R2 de Pediatría, que va a ser la segunda interviniente, y por último, Encarna, logopeda de la unidad, ¿vale? Bueno, pues Juan David, empieza cuando quieras. Vale, pues buenos días, ya Julián ha hecho la presentación de la exposición. Pues lo que queremos hacer nosotros hoy es pues hablar un poco de lo que es de la disfagia infantil y aparte de eso pues presentar la unidad regional de disfagia infantil que está funcionando hace un poco más de un año y medio y pues nada, es más que todo dar visibilidad a este tema que es tan poco conocido por muchos de nuestros compañeros y que no solamente en función del otorrino, ni del pediatra, ni del logopeda, pues realizar la identificación de estos problemas y el tratamiento, sino pues de todos nuestros compañeros el hecho de por lo menos identificarlo, ¿de acuerdo? De igual manera resaltar la importancia de lo que es el tratamiento y el diagnóstico interdisciplinar e integral de estas patologías que pues puedan llevar a que la vía oral sea una vía de alimentación pues adecuada para la nutrición de los pacientes, ¿vale? Sin más, pues comenzamos con la doctora María Teresa. Buenos días, yo soy María Teresa Navarro, soy residente de segundo año de pediatría y os vamos a poner, como ha explicado Juan David, la valoración pediátrica dentro de la unidad regional de disfagia infantil. Bueno, agradecer en primer lugar a David Gil que por su supervisión en la elaboración de la presentación como pediatra que forma parte de dicha unidad. Muy bien, pues para comenzar tenéis que saber primero qué es la disfagia. La disfagia es la dificultad para la deglución. Como se muestra en estas láminas de anatomía, es un proceso muy complejo en el cual intervienen pues, gran cantidad de músculos, gran cantidad de pares craneales y por lo tanto requiere la integridad del sistema nervioso y del sistema motor para su adecuado funcionamiento. Y bueno, y en este punto, que ya sabéis que la disfagia, os preguntaréis qué hace una pediatra hablando de disfagia, ¿no? Si eso tenemos en la cabeza, que es algo que solo ocurre pues a los adultos que han tenido un accidente cerebrovascular y tienen esa capacidad de deglutir, o a los adultos que intervienen de cáncer de laringe, pues desgraciadamente en los niños también es una patología que es desconocida, pero es muy importante. Y que además cuenta con el hándicap de que es un proceso madurativo. De manera que, como veis aquí, en los niños es algo que va desarrollándose con la edad. Los que tienen menos de 34 semanas, estos niños prematuros no tienen la capacidad de coordinar la deglución con la succión. Entonces, los que nacen antes, por definición, tienen su propia disfagia correspondiente a su estadio madurativo. Incluso niños que nacen a término, no es hasta los 6 meses cuando se alcanza un inicio, bueno, cuando se empieza a aparecer un inicio de la masticación y a desarrollarse mejor la deglución. Y ya es a partir de los 2 años cuando aparece la deglución madura. Por lo tanto, podemos entender que cualquier noxa que actúe sobre los niños en este proceso del desarrollo puede alterar el correcto desarrollo de la deglución y por tanto dar lugar a disfagia. Esto hace que las causas de la disfagia sean tantas y tan diversas como vemos en esta diapositiva. Algunas se comparten con los adultos, como por ejemplo la esofagitis eosinofílica, que quiero meter inciso porque es una patología que cada vez estamos viendo que tiene una incidencia mayor en niños. Pero luego hay otras específicas como malformaciones congénitas del área ORL o malformaciones cardiológicas que durante su corrección en quirófano pues es frecuente que se lesione el nervio laríngeo recurrente y suelen dar una parálisis de la cuerda vocal izquierda y que suele originar disfagia. Como hemos comentado, a los niños prematuros y luego dentro de los niños con enfermedades neurológicas, que hago especial hincapié porque son niños que vemos con mucha frecuencia en la unidad regional de disfagia, destacar también los niños con parálisis cerebral infantil. ¿Vale? Veis aquí algunos ejemplos de paladar hendido que pueden dificultar la deglución o de esofagitis eosinofílica. Entonces, ¿cuál es el problema que ocasiona la disfagia en la edad pediátrica? Pues que es un problema frecuente, aunque su prevalencia no se conoce con exactitud, se estima que hay unas 800 familias aproximadamente que tienen niños con este problema aquí en la región de Murcia. Al alterarse la deglución y como consecuencia la eficacia en la ingesta de los alimentos, estos niños suelen estar desnutridos. Y si además se altera la seguridad y estos niños pues hacen aspiraciones mientras degluten, pues va a tener procesos respiratorios, haciendo que tengan más ingresos en el hospital y todo ello en conjunto va a disminuir su esperanza de vida. Y además, un término que ahora es muy importante, que es la calidad de vida, no solo de estos niños, sino también de sus cuidadores. Entonces, para que entendáis el problema de la disfagia en los niños y cómo la unidad quiere dar respuesta a estos niños, creemos que la mejor manera es que lo veáis a través de un caso clínico. Un niño que vamos a llamar Juan, de 9 años con parálisis cerebral infantil, que nos remiten a gastroenterología infantil por una desnutrición crónica.
¿vale? Este niño es un niño que tiene una encefalopatía hiposíquico-isquémica desde el nacimiento, que en los 2 primeros años de vida tuvo... ¿Me permite un segundo sí. interrumpir? Es que me están comentando que no ven la presentación en los que están conectados online. Ujú. Sí, vale. Eso. Sí, que por donde estaba, de hecho, pensaba... Vale. Bueno, pues después de esta dificultad técnica, ya estamos todos otra vez con nuestro niño, con Juan, que es un niño con parálisis cerebral infantil, que remiten a gastroenterología infantil por desnutrición crónica. Bien, estaba contando que Juan es un niño que tiene una encefalopatía de origen hiposíquico-isquémico perinatal, que actualmente tiene 9 años y aunque ha pasado por muchos especialistas, tiene muchos problemas, actualmente tiene una epilepsia bien controlada con su tratamiento y no ha tenido crisis. ¿Qué pasa? Que durante el seguimiento, ten en cuenta que esto es previo a la creación de la unidad regional de disfagia, pues este niño solo sigue su consulta en neurología y alguien se da cuenta de que lleva pesando 17 kilos con 9 años, pues desde hace mucho tiempo. Entonces nos hacen la interconsulta. Al hablar con los papás, pues nos dicen que no notan nada, que el niño pues tiene buen apetito, que no le duele la barriga, que no tiene diarrea. Pero claro, al introducirnos más profundamente en la historia clínica, pues nos dice la madre que es ella o la abuela que le da de comer, que tarda 2 horas cada vez que el niño quiere comer, que solo tolera texturas líquidas. Por tanto, sí que parece que hay ahí un problema en la alimentación. ¿Vale? Y estas son sus gráficas, que como veis, por debajo está muy por debajo de los percentiles para niños correspondientes de la población normal para su edad. Entonces, ¿qué hacíamos hasta ahora con estos niños? Con Juan, por ejemplo, que nos encontrábamos. Pues como no teníamos una unidad especializada, por parte de gastroenterología lo que intentábamos era determinar cuál era la causa de esa desnutrición del niño, ver si podía tener una disfagia a nivel, por ejemplo, esofágico, que es algo que podríamos tratar nosotros, y ver si estaba también alterada la seguridad de la ingesta, por si hacía un síndrome aspirativo, a través de pruebas pues como una gamografía, un lavado broncoalveolar para ver los lipófagos. Muy bien, y si finalmente diagnosticamos que este niño tiene una disfagia secundaria tiene una desnutrición secundaria a la disfagia, ¿qué podíamos hacer? Pues lamentablemente no había un tratamiento específico que ofrecerle a estos niños. Si habíamos detectado que tenía un reflujo, un estreñimiento, pues lo tratábamos. Si necesitaba más desnutrido, pues un poco de soporte nutricional. Y si finalmente de forma individualizada los pacientes querían iniciar su rehabilitación, pues esta era en centros externos, no era coordinada por personal de aquí de la unidad. De hecho, era tan variada que se han hecho revisiones como es de la Cochrane de 2012, donde los autores dicen que no podían decir que ninguna terapia fuera efectiva en sí misma, pero porque eran tan variadas y los grupos tan heterogéneos que no se podían extraer conclusiones. Y por supuesto, Juan, nadie en ningún momento se dio cuenta de que no ganaba peso, no se hizo ningún cribado con él. Como ha comentado Juan David, un cribado ni se planteó. Sí que es verdad que en la unidad de pediatría, en la unidad de neonatología, pongo aquí el inciso porque sí que tenemos más interiorizado que los niños cuando son prematuros pues van a tener que llevar casi siempre su sondita de alimentación. Pero hemos visto que si iniciamos succión no nutritiva a más temprana edad, pues posteriormente van a tener menos problemas para alcanzar una deglución de forma adecuada. Muy bien. Entonces, ¿por qué os hago el inciso del cribado? Porque el cribado nos permite detectar precozmente a estos niños y por tanto disminuir la movilidad asociada y todas las complicaciones. Este es un artículo de Development Medicine and Child Neurology de 2004 que relaciona el babeo y la disfagia en niños con parálisis cerebral. El babeo, que es considerado por muchos profesionales sanitarios o incluso por sus propios cuidadores como algo inherente a su enfermedad que no podemos cambiar, realmente lo que nos está diciendo es que este niño tiene una alteración a nivel orofaringio y se puede relacionar con una disfagia subyacente. Por eso la detección precoz es responsabilidad de todos los que entremos en contacto con estos niños, seamos pediatras, seamos otorrinos, seamos lo que seamos. Tenemos que tener siempre especialidad de atención en poblaciones específicas y además sabéis que existen múltiples herramientas, algunas muy sencillas, como esta de 4 preguntas, pero la mayoría son bastante más complicadas y requieren de un profesional específico y que tenga una preparación para poder pasarlas e interpretarlas y llevarlas a cabo. Entonces, aquí os quiero resumir un poco cuál era la problemática con la que nos encontrábamos. Pues que era un niño al que no podíamos atender bien porque nos faltaba personal específico para él, como logopeda, nutricionista. Por lo tanto, no teníamos control sobre técnicas de rehabilitación que se pudieran hacer, nos faltaba aparataje específico para poder diagnosticarlo bien y al final nuestra intervención era insuficiente y tardía. Por eso, en los últimos 10 años se han ido creando unidades de disfagia infantil que, como veis, están centradas en el paciente y son multidisciplinares.
Aunque ahora que nos explicará un poquito mejor cómo funciona la unidad y cómo se deriva ella, pues introduciros simplemente que la unidad de aquí de Murcia empezó a funcionar pues, a partir de septiembre-octubre de 2019 en 2 centros, la Risaca y los Arcos del Mar Menor. Y es una unidad pues, multidisciplinar, coordinada, centrada en el paciente. Y esto, pues, como veis, pues se puede derivar la atención primaria, otras especialidades, para que el niño ya sea valorado por la unidad. Entonces, mi función aquí, o lo que yo pretendía, era explicar un poco cuál es nuestro papel como pediatra dentro de la unidad de disfagia infantil y concretamente como especializado en gastroenterología, hepatología y nutrición infantil. Pues aquí se resume un poco, aunque ahora lo vamos a ver con Juan, con nuestro caso, y es que primero, ver si esa disfagia que tiene el niño es de causa esofágica, por ejemplo, una esofagitis eosinofílica, que ya entraría dentro de nuestro campo de tratamiento más específico. Ver si el niño tiene otra patología digestiva asociada que le esté impidiendo que podamos tratar bien, mejorar su situación de la disfagia, hacer una valoración y un soporte nutricional, por ejemplo, adaptando la dieta, con suplementos, o en los casos en los que está alterada la eficacia, como ahora veréis, nos planteamos gastrostomías endoscópicas para alimentación. Y en el caso de la unidad regional de disfagia, pues también coordinan se encarga de la coordinación también de la unidad. Entonces, volviendo a nuestro caso, cuando vemos a Juan, que nos consultan por esta desnutrición, le hacemos su exploración, destaca que tiene un babeo y una maloclusión dentaria. Entonces, esto nos puede hacer sospechar que ya tiene una predisposición para tener una alteración a nivel orofaringio. Hacemos una valoración nutricional, que como podéis ver aquí, pues es algo un poquito más complejo que un simple índice de masa corporal. Y hacemos su gráfica, vemos que su evolución pues, no ha sido buena si la comparamos con gráficas de la población general. Pero es que incluso si la comparamos con gráficas específicas para niños con parálisis cerebral grave, como la que tiene Juan, que ya de por sí estas gráficas son un poco ambiciosas porque ves que un percentil 90 en estos niños se corresponde con un percentil 10 en la población general, pero es que incluso para esta Juan se encontraba por debajo en altura un poquito mejor, pero por peso bastante por debajo de su percentil 50. Incluso en el índice de masa corporal pues también estaba por debajo. Inicialmente hacemos una encuesta dietética que como no teníamos unidad de disfagia, pues no teníamos nutricionista que nos ayudase a hacerla bien 100% completa, pero la nuestra es aproximada y ya de entrada nos permite ver que efectivamente hay un decalaje entre lo que Juan debería ingerir y las cantidades que ingiere. De 1.200 a 750 que ingiere. Y que la mayoría de cosas que toma, pues biberón, yogures, son texturas líquidas o semisólidas, que no tolera otra cosa el pobre. Entonces, efectivamente, la conclusión que llegamos es que Juan tiene alterada la eficacia de la deglución. Tiene una disfagia y alterada, que consecuentemente altera la eficacia. ¿Qué nos planteamos? Pues entonces, adaptar la dieta para que Juan pueda tomar los alimentos que necesita y le aporten el valor calórico y suplementarla. Y como veis, adaptamos la dieta y esta es la progresión de Juan. No llega a alcanzar valores normales, pero mejora bastante. Y como no teníamos unidad, pues ahí se queda Juan. De vez en cuando le hacemos sus revisiones, pero poco más. Nos llaman al año siguiente porque Juan ha ingresado por neumonía y el peso ha vuelto a caer en picado. ¿Qué sospechamos que está haciendo ahora? Pues nos pensamos, oye, esta neumonía que tiene Juan, pues es porque se ha alterado la seguridad de la deglución ahora y esté haciendo una aspiración y consecuentemente la neumonía. Bueno, pues la mamá nos dice que además ha tenido tos durante la ingesta, ha tenido varias bronquitis, que está peor neurológicamente. Todo esto va sumándonos puntos a que efectivamente sea una alteración en la seguridad. Como consecuencia, lo que hacemos con Juan es decirle que de momento no tome nada por boca hasta que estudiemos bien la seguridad y nos planteamos, mientras tanto, para nutrirlo, hacer una gastrostomía endoscópica. En todos estos niños sabéis también que cuando nos planteamos hacer una gastrostomía endoscópica percutánea, tenemos que descartar que tengan un reflujo asociado, porque en ese momento tendríamos que añadir a la técnica un NISE, una técnica antirreflujo. Por eso en Juan se le hizo una endoscopia y lamentablemente vimos que tenía una esofagitis péptica por un reflujo que nadie había sospechado y que no sabemos si realmente ahora él estaba peor por este reflujo o simplemente estaba actuando de forma sinérgica con el empeoramiento de la disfagia. En cualquier caso, lo que hicimos fue hacer un Nissen y colocar una gastrostomía endoscópica percutánea, que es, como veis aquí, una PEG que nosotros llamamos comúnmente, a través de la cual podríamos alimentar a Juan mientras él no era capaz de deglutir. De hecho, se han colocado tantas que se mandó recientemente a un congreso de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Infantil, pues la experiencia en este centro con su implantación. Y como veis, después de colocar la gastrostomía y el Nissen, pues Juan ha mejorado enormemente sus parámetros nutricionales, que casi incluso llega a un percentil 3, ¿vale? O sea, que la intervención ha sido eficaz, ¿vale?
Pero bueno, ¿qué hacemos con Juan a partir de ahora? ¿Lo dejamos ahí con su gastrostomía y nos olvidamos un poco de él? Pues gracias al esfuerzo de mucha gente, ahora contamos con una unidad regional de disfagia. ¿Y qué le va a aportar esto a Juan? Porque lo van a valorar ahí. Pues un seguimiento especializado por esta unidad especializada, poder estudiar bien esa seguridad y esa eficacia de la deglución con técnicas que ahora Juan David os explicará más en profundidad. Mientras no se inicie la alimentación oral, pues hacer un tratamiento rehabilitador para no perder las habilidades que hasta ahora tenía. Y cuando se llega a reintroducir los alimentos, pues rehabilitación y acompañamiento con técnicas como ahora explicará Encarna. Y ahora pues os dejo con la valoración de Juan David. Vale, pues ahora pues comenzamos con la valoración otorrinolaringológica. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de nosotros? Pues es principalmente detectar las anomalías tanto anatómicas como fisiológicas y o funcionales de la deglución. Y para esto lo vamos a hacer pues evaluando cada una de las fases de la deglución, donde encontramos la fase preparatoria, la fase oral, la fase faríngea y por último la fase esofágica. Cuando hablamos de la fase preparatoria, hablamos de la preparación del alimento y esa asimilación desde el exterior hacia el paciente. Tenemos que tener en cuenta que esta fase tiene un componente social pues bastante grande. ¿Por qué? Porque si queremos nosotros empezar con una fase, con una alimentación oral para el paciente, pues tenemos que empezar con alimentos que le apetezcan al mismo paciente. En cuanto a la fase oral, pues evaluamos la apertura del esfínter labial para que pues la comida pueda entrar a la boca y dentro de esta la lubricación del alimento por medio de la saliva y la masticación para convertirlo en el bolo alimenticio. Luego de esto tenemos una propulsión del alimento de la lengua hacia la faringe, con una apertura del esfínter palatogloso. Cuando pasamos a la segunda fase, que es la tercera fase, que es la fase faríngea, podemos decir que es la fase más importante y es la fase más difícil porque tenemos la encrucijada aerodigestiva. Entonces, en este momento tenemos tres funciones. Primero, cerrar la válvula velofaríngea para que no tenga ni regurgitaciones orales ni regurgitaciones nasales el paciente. En el mismo momento tenemos que hacer un cierre del esfínter laríngeo para proteger la vía aérea y que no tengamos broncoaspiraciones y una apertura del esfínter esofágico superior para que el bolo alimenticio pase desde la faringe hacia el esófago. Como vemos en este vídeo, pues tenemos la fase oral. La primera es pues la introducción de la comida, masticación, salivación, apertura del esfínter palatogloso y paso hacia la fase faríngea, cierre del esfínter respiratorio y apertura del esfínter esofágico superior. Cuando nosotros hacemos una fibrolaringoscopia, lo que nosotros vemos es esto, la caída del epiglotis sobre el esfínter respiratorio, por decirlo así, el aditus laríngeo cubriendo las cuerdas vocales y el paso de la comida hacia el esófago. Cuando hablamos de la última fase, que es la fase esofágica, hablamos de la propulsión del alimento desde el esfínter esofágico superior hasta el esfínter esofágico inferior, que es pues la entrada del esófago, se realiza por medio de ondas peristálticas. La valoración de este paciente pues empieza como todo con una historia clínica, indagando en cuáles son los síntomas que está presentando este paciente y la frecuencia con la que lo presenta, cuánto tiempo ha transcurrido desde que han iniciado los síntomas hasta que el paciente pues se ha descubierto por alguno de nuestros compañeros o por nosotros mismos y así a la consulta, qué tipo de alimentos están provocando estos síntomas y no solamente eso, sino en qué circunstancias se están presentando. Entonces preguntamos, ¿el paciente presenta tos durante la alimentación? ¿Ha presentado regurgitaciones? ¿Cambios en la voz? ¿El paciente tiene una voz húmeda, tiene un llanto húmedo después de comer? Y dentro de los antecedentes, pues la medicación administrada. Cuando hablamos de la exploración física, pues tenemos que evaluar cada una de las fases de la deglución. Primero, pues miramos un sello labial, que al niño no se le salga la comida de la boca, la producción de la saliva, las praxias linguales, la producción de la saliva y los movimientos maxilares y el estado de la dentadura para saber la masticación y la salivación para la creación de ese bolo alimenticio, las praxias linguales que nos va a ayudar a la propulsión de la fase oral a la fase faríngea, el sello glosopalatino y velopalatino que nos va a cerrar, por decirlo así, la boca y la nariz o la nasofaringe para que no haya regurgitaciones, la sensibilidad de la boca en general y los movimientos de las cuerdas vocales y epiglotis que nos va a proporcionar un sello laríngeo que va a evitar las broncoaspiraciones del paciente. Lo que nosotros hacemos pues es una exploración endoscópica funcional que le llamamos una videoendoscopia de la deglución. Entonces nosotros lo hacemos con un nasofibrolaringoscopio que es por decirlo así, una cámara que va a través de un tubo que lo introducimos por la nariz y de esa manera podemos ver tanto la movilidad del velo, la base de la lengua y la función de la faringe como tal. Tenemos, como vemos en la fotografía, una vista panorámica de lo que es la faringe en la parte superior y la laringe pues en la parte inferior.
como tenemos pues el fibro dentro de la cavidad aerodigestiva del paciente, al tocar las paredes podemos ver la sensibilidad de esta misma, y es muy importante también porque dentro de la fibro podemos ver una deglución activa del paciente. Lo podemos hacer ya sea con las 3 texturas, líquida, néctar o pudding, y después de esto podemos ver qué residuos quedan, ya sea en la subglottis, en el aditus o en los senos piriformes. Esto es una imagen de lo que hacemos, pues la nasofibro entra por la nariz, pasamos por la nasofaringe y vemos desde arriba, tenemos una visión un poco panorámica de lo que es la laringe. Esta valoración se divide en 2. Primero vamos a hacer la valoración anatomofisiológica, que es donde miramos la sensibilidad que tiene las paredes laringeas y faringeas, si el paciente presenta retención de secreciones o retención después de la deglución, y si presenta alguna aspiración basal, que lo vamos a ver más adelante. Después de esto, pues esto es un vídeo, ¿vale?, de la laringe, las cuerdas vocales, vemos la epiglotis, base de la lengua y las valéculas y senos piriformes, que es donde normalmente se alojan los alimentos al no ser deglutidos. La segunda parte de nuestra valoración ya es la deglución activa. Entonces, por medio de esta es donde podemos hacer el diagnóstico de la disfagia orofaringea. Entonces, tenemos 2 clases. Alteración en la seguridad, que es cuando hablamos de aspiración, y alteración de la efectividad, que es cuando hablamos o de una deglución inefectiva, o de una incoordinación, o de un retardo. Para cada una de estas tenemos un ejemplo. Cuando hablamos de la deglución inefectiva, tenemos este paciente de 11 años con antecedente de síndrome de Moebius, obstrucción de vía aérea y portador de traqueotomía en los primeros 4 años, portador también de gastrostomía y un antecedente de una cirugía de Nissen, desnutrición claramente multifactorial y que no ha utilizado nunca la alimentación oral. Dentro del examen físico es el que se le practica al paciente, lo único que encontramos es pues la microglosia con limitación de la movilidad, por lo tanto pues limitación de la propulsión del bolo hacia la fase faríngea. Lo que nos encontramos nosotros en la fibroscopia de deglución es esto. Vemos cómo hay residuos. Vemos cómo encontramos residuos tanto en los senos piriformes como en las valéculas que, a pesar de las múltiples degluciones del paciente, persisten en el mismo sitio. Eso quiere decir que estamos teniendo, como su nombre lo dice, una deglución inefectiva. No estamos haciendo que el alimento pase de la fase faríngea a la fase esofágica. Esto pues nos conlleva a riesgos de aspiración posterior. Cuando hablamos de incoordinación, tenemos este paciente de 7 años con una distrofia muscular de Duchenne-Becker que, ojo con esto, actualmente presenta una alimentación oral con tolerancia a todas las texturas, ni tos ni signos de atragantamiento. Entonces, cuando hacemos la fibroscopia basal encontramos una anatomía normal, pero cuando hacemos una videoendoscopia de deglución, pues encontramos esto. Como su nombre lo dice, es una incoordinación. Es una incoordinación de los músculos faríngeos para hacer que el bolo pase directamente a la fase esofágica de la fase faríngea. Entonces lo que hacemos es, encontramos el alimento que acaba de ingerir el paciente un poco esparcido por todas las paredes faríngeas, porque no funciona de tal manera que el bolo lo pasemos al esfínter esofágico superior. Cuando hablamos del retardo, tenemos este paciente de 2 años, encefalopatía crónica, retraso psicomotor grave, epilepsia refractaria y un síndrome hipotónico severo que ya ha diagnosticado disfagia y normalmente usa espesantes y dieta triturada. Vemos que la fase oral del paciente está normal. Tenemos una apertura del esfínter palatogloso, pasa la comida hacia las valéculas y hacia la fase laríngea, pero tenemos un retraso en esa fase faríngea, ¿vale? De 1 o 2 segundos. Como podemos ver, pasa la comida, pero el paciente no traga inmediatamente, que es lo que tendría que hacerse en un paciente normal. Esto, pues, con la caída del alimento a la faringe y sin cierre del esfínter respiratorio, pues podemos tener broncoaspiraciones. Y porque, lo siguiente ya es la alteración en la seguridad. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde tenemos la aspiración. Un paciente masculino de 5 años en un posoperatorio de hendidura laríngea tipo 1, donde ya nosotros estamos viendo directamente pues que se nos están colando el alimento, en este caso es una aspiración basal. Vemos las secreciones del paciente que no son bien gestionadas, eso quiere decir que no las puede tragar y que están colando dentro de la vía aérea. ¿Vale? Entonces nos está cayendo secreción del mismo paciente dentro a la tráquea y a los bronquios, que nos va a provocar muchas veces pues neumonías de broncoaspiración. Esto pasa con las secreciones y también pasa pues con la comida. Este es el test de viscosidad y volumen que nosotros utilizamos para evaluar los pacientes, donde lo que nosotros queremos encontrar con este test es el volumen como tal
y la consistencia de las comidas a la cual el paciente puede tener una deglución segura, ¿de acuerdo? Entonces utilizamos las tres consistencias, el líquido, el néctar y el pudding. Normalmente empezamos con el néctar, aunque los niños empezamos pues con lo que se le ha estado dando y ha tenido una deglución segura, pero si no se le está dando nada, pues empieza con el néctar, se avanza con el pudding y por último pues intentamos con los líquidos, que son los más difíciles de gestionar. Esta es la tabla de adultos, pero en niños utilizamos 2 mililitros, 5 mililitros y 10 mililitros y vamos pues de menos a más, depende de cómo vaya tolerando el niño y depende de los signos que nos esté dando en cuanto a la seguridad y a la efectividad de la deglución. Tenemos otras herramientas diagnósticas como de la videofluoroscopia, que es una radioscopia digitalizada, donde podemos estudiar las fases de la deglución con un contraste que es hidrosoluble y que se puede tener en las tres viscosidades, líquido, néctar y pudding. Entonces aquí vemos un vídeo de lo que es la videofluoroscopia, ¿vale? Empezamos con la fase oral, pasamos a la fase faríngea, inmediatamente a la fase esofágica. Podemos ver si el paciente tiene restos de esta papilla en senos piriformes, en valécula, y lo importante de esto es que también podemos ver aspiraciones del paciente, porque luego de esto pues se hacen unas radiografías donde si el paciente ha presentado aspiración, pues vamos a encontrar medio de contraste en los bronquios. Para hacer la relación entre estos dos métodos diagnósticos, tenemos este paciente que es un masculino de 10 años con un síndrome polimalformativo, con una atresia esofágica tipo 3 intervenida, con una fístula traqueoesofágica cerrada. Un reflujo gastroesofágico en 2 ocasiones intervenidos con un Nissen. El paciente pues también presenta traqueomalacia y encefalopatía crónica no progresiva. Cuando hacemos una videoendoscopia de deglución, lo que vemos es que el paciente traga bien, ¿de acuerdo? Tenemos hasta 3 degluciones normales, pero después de la tercera deglución, vemos lo que va a suceder. El paciente tiene una regurgitación de ese contenido alimentario que cae a los senos piriformes. Esto nos hace mucho más probable que el paciente pueda tener pues, una broncoaspiración posterior. Cuando vemos la videofluoroscopia de deglución, pues empezamos con la fase oral. Pasamos inmediatamente a la fase faríngea y fase esofágica, y es verdad que aquí no nos da mucha información en cuanto a las regurgitaciones del paciente, tal vez porque no las presentó en ese momento. Pero en la valoración posterior, cuando hacemos las radiografías, pues también podemos ver lo que les decía antes, si el paciente ha presentado alguna broncoaspiración, porque se ve el medio de contraste en los bronquios. Aquí traigo esta tabla un poco para diferenciar los dos métodos diagnósticos. En la videoendoscopia de la deglución podemos ver tanto la movilidad palatina, la compresión faríngea, podemos ver las cuerdas vocales, la sensibilidad que tienen esta y toda la laringe y la faringe, la anatomía directamente y si el paciente presenta o no presenta retención salivar, comparado con la videofluoroscopia, donde podemos ver la duración de cada una de las fases, la latencia entre una fase y otra, la elevación de la laringe que va a mejorar la fase faríngea. Podemos ver cavidad oral, el esófago y pues lo más importante es que podemos ver las broncoaspiraciones. Pasamos ahora con Encarna. Sí, para pasar la diapositiva con este, ¿no? Sí. Vale. Bueno, buenos días. Yo voy a contaros el origen de la unidad de disfagia infantil, su funcionamiento, el personal que la compone, y luego voy a hablar un poquito más del trabajo logopédico que es el que yo realizo. Bueno, pues esta unidad surgió, como ha dicho María Teresa, por el empuje de muchas personas, tanto profesionales como las propias familias con niños implicados, que durante muchos años han estado luchando por una atención para sus hijos. Entonces, en el momento que se hizo oficial, se instauró, bueno, que eso fue, como pone ahí, en 2017. Posteriormente empezó el proyecto piloto en 2019 y se estableció el trabajo en 2 centros, en Los Arcos y aquí en La Risaca. Entonces, para que los pacientes puedan llegar a la unidad de disfagia, el recorrido que siguen
es a través de atención primaria de su pediatra, que los deriva al gastro del hospital de referencia, y del gastro del hospital de referencia vendrían a la unidad. Entonces, explico las dos diferencias en los centros de Los Arcos y de aquí. En Los Arcos se atiende el área 8 y el área 2, que es Cartagena, ¿vale? Entonces, un paciente de Cartagena, su pediatra de atención primaria lo derivaría a Santa Lucía, allí el gastro lo derivaría a Los Arcos. Si es del área 8, pues directamente llega al hospital. Lo que pasa aquí en Murcia, ¿no? Los que son de Murcia, directamente su pediatra lo puede derivar aquí a gastroenterología y a partir de ahí llega a la unidad. Los del resto de zonas, pues como he dicho, van a su hospital de referencia, sea Yecla, sea Lorca, sea Caravaca, y de ahí se derivan a gastro de aquí y desde ahí llegan a la unidad si así se cree conveniente. Bueno, esta diapositiva ya la hemos visto, pero quería aprovechar este momento para hablar del personal que compone la unidad, aparte de gastroenterología, que son los que nos coordinan. Tenemos a María Ángeles, que es nuestra nutricionista, y contamos con los otorrinos que vienen a hacer las pruebas objetivas, que tenemos días fijos para ello, y normalmente colaboran con nosotros tanto el doctor Díaz Manzano como la doctora Arce. Y bueno, y luego estoy yo como logopeda, que fui la última en llegar. Aquí os muestro el tipo de población que atendemos. La mayoría son niños con encefalopatías, parálisis cerebral u otro tipo de encefalopatías. La mayoría alteraciones de la esfera otorrinolaringológica, prematuro. Luego hay un porcentaje que va en aumento. Lo he podido comprobar porque tenía un esquema similar de hace no mucho, bueno, de 2019, y he visto que han aumentado los casos de alteraciones de la conducta alimentaria, y ahí se incluyen, bueno, pues todos los niños con selectividad alimentaria derivada de trastorno del espectro autista y todos los trastornos de la modulación sensorial, que no necesariamente tienen que ser trastornos del espectro autista, y que, bueno, me están haciendo estudiar mucho y estoy muy contenta porque estoy aprendiendo muchas cosas, la verdad. Luego hay un pequeño porcentaje de disfagia psicógena, muy poquita, el más pequeño que veis en el esquema. Y luego tenemos un porcentaje de disfagia esofágica, en los cuales pues yo ahí ya mi parte está limitada, no puedo tratar con ellos, pero para eso están los gastros, y bueno, también está la nutricionista, que tiene su importancia también. Y el otro porcentaje pues serían casos de diferente origen. Bueno, como también ha dicho la compañera, esta unidad es una unidad multidisciplinar en la que atendemos de manera conjunta a diferentes profesionales, cada uno con su enfoque, su perspectiva, todos para un objetivo común, a estos mismos niños. Entonces, cuando llegan a nuestra unidad, bueno, después de pasar por el digestivo, normalmente en la primera visita intentamos que tanto la nutricionista como yo veamos a los niños, de manera que se hace la evaluación que a continuación voy a explicar, y mi compañera puede hacer también todo su trabajo. Venga, ahora os lo desarrollo un poquito más. Antes de explicaroslo, os comento el campo de actuación del logopeda. ¿Por qué? Porque os lo comento porque aquí tenemos claro de qué estamos hablando, de alimentación, pero normalmente el logopeda pues se relaciona más bien con el habla, con el lenguaje y si acaso con la comunicación. Bueno, también con la voz, con la audición, pero toda esta parte relacionada con la deglución, la succión, la masticación, pues es un campo como que en general nadie asocia al logopeda. Y ya me meto en mi campo. Mi campo abarcaría una parte de evaluación, una parte de tratamiento, una parte de prevención y una parte de investigación, como cualquier profesional sanitario.
No he centrado esta ponencia en la prevención e investigación y sobre eso os voy a dar 2 breves pinceladas ahora mismo y luego os comento la evaluación y el tratamiento. Mira, respecto a la prevención hay miles de cosas que se puedan hacer. En realidad, lo que yo ahora mismo estoy haciendo, tengo establecida coordinación con centros externos que atienden a los niños que llegan a la unidad. Entonces, cualquier niño que llega aquí, que va a un colegio de educación especial o que trabaja en un centro de atención temprana o incluso en un gabinete privado, pues yo intento ponerme en contacto con esas personas para tener una buena coordinación respecto a ese niño. Pero, al margen de eso, cuando la pandemia no existía, me he desplazado a ese tipo de centros para poder hablar con los profesionales que allí atienden a los niños y establecer, o por lo menos transmitirles unos conocimientos básicos de cómo atender en general a estos niños, ¿no? Porque desconocen a lo mejor pues posturas de las que los niños se pueden beneficiar durante la comida o qué pueden hacer con estos niños, ¿no? Por ejemplo, que ya tienen una PEG y que parece que ya, como ya están alimentados, pues ahí todo se acaba. Que ahí realmente lo que se puede hacer es, bueno, una higiene oral, que es súper importante, y mantener la estimulación de la musculatura. Ahora, como estamos en situación de pandemia y no tengo permitido el ir a visitar a los centros, pues bueno, pues tengo la opción online. Por ejemplo, la semana que viene tengo en los colegios lo llaman como una formación con los colegios del Altiplano, Yecla y Jumilla, en la que voy a hablar pues de estas cosas, de las características básicas de la disfagia, de posturas que son adecuadas para los niños para evitar que les den de comer por gravedad y ese tipo de cosas, explicarles también el proceso para llegar aquí, porque en los colegios no lo saben. Saben a lo mejor que ha venido un niño del colegio aquí, pero no saben ni cómo ha llegado. Entonces, cuando tienen otro similar, me llaman, Encarna, ¿esto cómo se hace? Pues bueno, pues voy a transmitir esa información de forma general y luego voy a darles pues también pautas de cosas básicas que pueden hacer con los niños con los que parece que ya no se puede hacer nada. Y respecto a la investigación, pues bueno, yo personalmente estoy estudiando mucho lo que he comentado de los trastornos de la modulación sensorial, porque veo que cada vez hay más niños con estas afectaciones y necesito estar al día. Aparte de que estoy haciendo un trabajo sobre enfermedades neuromusculares y disfagia. Bueno, eso era de lo que no quería hablar. Me paso a la evaluación, pues como de siempre, tengo que estudiar la historia clínica de ese paciente. Si viene de otro hospital, pues tengo que consultar los informes a través de Ágora para conocer realmente toda su historia. Recojo los antecedentes familiares y personales y paso a una entrevista clínica con los cuidadores del niño, ¿no? En esa entrevista, pues yo recojo información relativa. Me voy a centrar en lo que es la parte de la alimentación, pues recojo las preferencias del niño, si tiene algún tipo de preferencia por algún tipo de sabor, por los tipos de textura, por tipos de temperatura, incluso por tipos de colores que a veces pasa, el tiempo de ingesta, que es súper importante, que creo que alguno de vosotros lo habéis comentado, bueno, y una serie de rutinas que ellos tienen en casa, porque también, como creo que eso lo ha dicho Juan David, que el acto de comer es un acto social, pues para mí es muy importante saber en qué condiciones come el niño. No es lo mismo un niño que se le alimenta y se le pone a dormir que un niño que está en la mesa con el resto de la familia. Parte de la evaluación que hacemos lleva un cribado de disfagia, un formulario que tenemos que tiene esta serie de ítems. Signos de sospecha, que si no están recogidos como tal en el formulario, yo igualmente los tengo en cuenta, que son muy parecidos a los que había dicho, bueno, o los que Juan había dicho en relación a la tos o a estornudo después de la comida, cambios de voz, bronquitis, protestas. Hay veces que hay niños que rechazan. Con el agua, por ejemplo, pasa que los niños a lo mejor rechazan beberla y es porque no pueden gestionarla. Otras veces lo rechazan porque lo asocian a que no tiene ningún tipo de sabor que le resulte llamativo. Pero es verdad que hay nenes que la rechazan simplemente porque no la pueden gestionar.
y se está insistiendo en ofrecerle una cosa que ellos no pueden gestionar, y el crío sabe que eso al final le hace daño. Y bueno, luego se realiza una observación de ingesta. Entonces yo les pido a los papás pues que traigan la comida que normalmente le dan al niño, les pido que traigan texturas variadas si es que el niño come texturas variadas, le pido alimento que se beba, alimento que se tome con cuchara y alimento que se pueda masticar. Y pues les pido pues que se traigan pues su cuchara, su vasito, para reproducir lo más parecido a la situación de ingesta de casa. Aquí, nuevamente con el tema de la pandemia, pues han surgido momentos en los que los niños no debían de venir al hospital, y he utilizado mucho grabaciones de vídeo. He pedido a las familias que graben la situación de ingesta, ellos me la envían, yo la analizo, y luego con la entrevista que le he hecho, que a veces también en situación de pandemia la primera entrevista ha podido ser telefónica, pues vamos estableciendo unos primeros objetivos de trabajo. Y luego queda la parte de anatomía orofacial. Bueno, valorar pues toda la anatomía, si los dientes casan o no casan, la movilidad de la lengua, si hay reflejo de oxígeno, reflejo de arcada, si está adelantado o no está adelantado, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y en algunos casos donde no se ha podido hacer la observación de ingesta, porque a veces pasa que los papás se dejan la bolsa de la comida preparada en la mesa de casa antes de salir, o a lo mejor yo he dado el recado de que tienen que venir y lo que tienen que traer a la mamá, pero luego vienen con el papá, y ha habido ahí un desfase de información, pues bueno, pues a lo mejor aplico el volumen viscosidad, tal y como lo ha explicado Juan, lo único que en este momento pues a lo mejor no lo estamos viendo con la fibroscopia, ¿no? Pero sí que nos da una información, a mí me da una información de la gestión de la fase oral. Y luego pues también si el niño en algún momento tose, pues me da signo de que el alimento puede estar aspirando y que esa textura o ese volumen no son convenientes. Que eso lo hago siempre con osimetría. Y bueno, después de todo esto, si considero que hay que hacer una prueba objetiva, pues para eso tengo los compañeros otorrinos y se programa la prueba objetiva y se termina de hacer la evaluación. Entonces, con toda esta valoración, pues yo pretendo diagnosticar si estamos ante una disfagia orofaringea, y luego pretendo valorar si la vía oral puede ser segura o si convendría una vía alternativa, que eso yo ya lo hablo con el resto de compañeros, no es una decisión que yo tome, pero lo hablo con el resto de compañeros, con los gastos, decir, pues veo esto, esto y esto, y mi opción sería esta, y ellos pues confirman o no. Y bueno, como he dicho que trabajo también con una nutricionista, establecemos el tipo de dieta. Entonces el trabajo con María Ángeles, con la nutricionista, es muy estrecho. Por ejemplo, o sea, tan estrecho como que si ella se plantea las calorías, ¿no?, que tiene que tomar ese niño a lo largo del día y está estableciendo las diferentes tomas que el niño tiene que hacer, pues me va preguntando, Encarna, ¿necesitas que este niño mastique? Pues sí, necesito que mastique. Y entonces establecemos, voy a contar pues un ejemplo, yo que sé, a lo mejor ella tiene planteado poner una papilla de cereales en el desayuno, pero yo necesito que el niño mastique en todas las tomas. Pues vale, se hace esa papilla de cereales que ella considera y aparte pues añade a lo mejor una rebanada de pan pequeñita tostada, que es lo que yo necesito que el niño practique la masticación. Porque yo necesito poco, a lo mejor necesito poco, pero frecuente, necesito todas las comidas. Bueno, pues ya lo va teniendo en cuenta en lo que el niño va a ingerir, para que al final del día esté cubierto. En otra comida, pues lo mismo, se plantea, pues esta parte de la comida la va a tomar entera, la patata del guiso la va a tomar entera y el resto lo va a comer triturado, y ella valora
las calorías que al final tiene todo. Y nos vamos compenetrando. Por eso el trabajo de ellas es también súper importante. Y bueno, determinamos las consistencias y los volúmenes que son seguros para cada niño. Luego, otra de las labores que hago es informar al personal. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes ingresados, ingresados en planta o en UCI, voy explicándole al personal, pues a lo mejor pues la tetina que el niño tiene que utilizar, la posición de la tetina, o si tenemos que pasar a cuchara, en fin, los instrumentos, los tipos y la forma, las posturas también a la hora de alimentar, para que la alimentación sea segura y efectiva. Estas cositas más o menos ya las he dicho, los informes, lógicamente, siempre me gusta que lleguen a la persona que luego está trabajando día a día con el niño. Y aquí os voy a hablar un poquito de los tratamientos que se pueden hacer en logopedia. A ver, todos los niños que vienen no son rehabilitables. De todas maneras, el concepto de rehabilitación no es igual que en el adulto. El adulto ya tiene, cuando un adulto a lo mejor tiene una disfagia por un accidente cerebrovascular, ese adulto ya comía, ya bebía, ya tenía todo su desarrollo hecho, esas funciones estaban totalmente establecidas. Y entonces realmente luego lo que hacemos con el adulto es rehabilitar. Con el niño, incluso aunque lo llamemos rehabilitación, más bien sería una habilitación, porque a veces cogemos a niños que son bebés, no han comido nunca y van a aprender a succionar, van a aprender a coordinar la succión con la deglución, luego van a pasar a comer con cuchara, un alimento triturado, luego van a pasar a comer, a masticar. Entonces, realmente más bien es una habilitación y un acompañamiento en todo el desarrollo, ¿vale? Pero independientemente de que sea una habilitación, hay niños que ni siquiera son habilitables por las limitaciones de la patología de base que tienen, no van a conseguir, nunca van a conseguir masticar, o a veces pues las disfagias que tienen no son compensables ni siquiera con pues cambiando textura o cambiando posiciones, ¿vale? Entonces, en los casos en los que sí podemos habilitar o rehabilitar la deglución, el instrumento básico es la terapia miofuncional. Entonces, para la terapia miofuncional, aparte de las manos, ¿no?, los masajes, los estiramientos, todo ese tipo de cosas que hacemos los logopedas, que sería, para que vosotros lo entendáis, como una fisioterapia aplicada a la zona oral, pues tenemos múltiples cacharritos de colores que suelen ser muy llamativos, pero bueno, que eso son llamativos, pues lo hacen con colores porque la mayoría son para niños, pero también porque los colores nos indican dureza, o si son rugosos o lisos, que son, a lo mejor la misma cuchara la tenemos en 4 versiones, en dura y lisa, dura y blanda y lisa y rugosa. Bueno, y masajeadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, en algunos casos se podrían utilizar maniobras deglutorias, que he puesto aquí unos ejemplos. También con los niños esta opción es muy limitada, porque se necesita un nivel cognitivo, aparte de un nivel motor en muchos casos, pero sobre todo el nivel cognitivo, que no van a tener un niño de 2 años ni una parálisis cerebral a lo mejor de 11 años, ¿vale? Entonces las maniobras deglutorias se utilizan muy poquito en casos de niños. Con niños, en vez de maniobras deglutorias, lo que hacemos es buscar una posición correcta. La posición correcta, ya os la digo, es lo que llamamos la triple flexión. Tenemos que tener el pie apoyado, tiene que haber un soporte donde se apoye la planta del pie y tiene que haber 90 grados. Pie-tobillo, pierna-pie, vamos ahí en esta articulación, lo mismo en la rodilla y lo mismo en la pelvis. Y eso favorece que el niño esté lo suficientemente erguido para evitar problemas de seguridad. Luego hay técnicas de facilitación, de apertura bucal, de cierre labial, de movilidad lingual, para el palato gloso, bueno, todo eso, ¿vale? Y que no lo he puesto, las técnicas
complementarias. Las técnicas complementarias básicamente es la electroestimulación y el TEIM neuromuscular, que junto con la terapia miofuncional, pues todos los estudios que hay, o sea, siempre la terapia miofuncional da muy buenos resultados, pero cuando sumas como complementario o bien el TEIM o la electroterapia o las dos cosas, los resultados suelen ser mayores. Y bueno, espero no dejarme muchas cosas en el tintero porque yo seguiría hablando, pero hasta aquí he llegado esta mañana.